Pues sí, muchas gracias, Juan. Es un placer y un honor venir aquí al Aula de la Naturaleza a hablar de temas divulgativos. Y esta vez os he traído un tema que es las aguas subterráneas y debajo que pone el recurso invisible. Y lo he llamado así porque realmente las aguas subterráneas muy pocas veces las vemos, ¿vale? Están ahí y son una parte, ya veréis, fundamental del ciclo hidrológico, pero no las vemos. Solo las vemos cuando hacemos un pozo como ese. Ese pozo tiene unos 200 metros de profundidad y saca el agua subterránea de 100 metros de profundidad, y por esa tubería es así de 90 litros por segundo, ¿vale? Entonces, a mí me llama la atención que desde 100 metros salga ese agua ahí. Otros sitios donde podemos ver el agua subterránea es, por ejemplo, cuando el agua subterránea intersecta la superficie del terreno y forma humedales, como por ejemplo las lagunas de Ruidera o la laguna Salada de Pétrola. O también cuando tiene una surgencia o un manantial, como todos lo habéis visto la semana pasada, cuando el nacimiento del río Mundo pues hizo ese reventón. Son los únicos momentos en los que realmente vemos las aguas subterráneas aflorar, ¿vale? Yo, para explicaros un poco cómo verlas y cómo entender las aguas subterráneas, he traído una historia, que es la historia del acuífero de la Mancha Oriental, ¿vale? El acuífero de la Mancha Oriental, unos amigos, el acuífero de la Mancha Oriental. Os lo presento. Pero antes de hablaros de este acuífero, que es donde están las aguas subterráneas y que está justo debajo de nosotros y es uno de los más grandes de Europa, antes de eso, pues os voy a dar casi una clase. Sé que muchas de estas cosas que voy a explicar las conoceréis, pero yo creo que va a servir para entender luego la historia, ¿vale? Y lo primero que vamos a empezar es pues saber cuánta agua hay en el planeta. ¿Tenemos mucha? ¿Tenemos poca? Pues tenemos más de 1.300 millones de kilómetros cúbicos, y eso es difícil de entender. ¿Cómo es un kilómetro cúbico? Un kilómetro para allá, otro para allá y otro para allá. Pues 1.300 millones de esos es el agua que tenemos en nuestro planeta. A lo mejor lo entendéis mejor con un hectómetro cúbico. Un hectómetro cúbico es el Estadio Santiago Bernabéu, el del Real Madrid, 100 metros para acá, 100 metros para acá y 100 metros para acá, ¿vale? Pues 100 millones o 1.300 miles de millones sería el agua. O un metro cúbico, pues un metro cúbico es un metro cúbico así, para allá y para allá, ¿vale? Mucha agua. El 70% del planeta está cubierto por agua. Y además lleva de manera constante, ni aumenta ni decrece en el planeta desde que se formó. Entonces, ¿qué problemas hay con el agua? Ahora que vemos que hay tantos problemas con el agua, sí que tenemos mucha. Bueno, pues que el agua pues está en muchos sitios. ¿En qué sitios está el agua? Pues el agua está principalmente en tres grandes grupos: los océanos y los glaciares, y ahí no podemos acceder a los océanos y a los glaciares. Y en los glaciares cada vez, pues por desgracia, cada vez tenemos menos, se están disolviendo, se están introduciendo en las corrientes oceánicas, con el problema que está generando ese agua dulce dentro de esa agua salada y la circulación oceánica, ¿vale? Pero el siguiente grupo es las aguas subterráneas, en el mismo orden de magnitud que las demás. Y aquí abajo tenemos lo que serían las aguas superficiales. Tenemos la biosfera, nosotros estamos rellenos de agua, nuestras plantas, la atmósfera, la humedad del suelo, los lagos. Cuando se refiere a lagos se refiere a los grandes lagos que hay en Estados Unidos, los lagos Victoria, el lago Titicaca, no la laguna de Ruidera ni el embalse de Alarcón, ¿vale? Todo eso está aquí en los ríos, ¿vale? ¿Veis? Una ínfima parte. De hecho, la hidrología superficial es muy superficial. Donde está verdaderamente el agua es en las aguas subterráneas, ¿vale? Y estas aguas subterráneas y estas aguas superficiales están todas conectadas con el ciclo hidrológico. De hecho, el agua hay que entenderlo como un recurso unitario. Y pongo este ciclo del agua, que es para niños, ¿vale? Pero que a mí me gusta mucho, porque es igual que todos los demás. El Sol es el motor, con su radiación electromagnética, produce energía que hace que se produzcan los cambios de estados en el agua, pase a estado de vapor, precipite. Pero lo más importante es que, si veis la escorrentía superficial, el agua que va por los ríos, por los arroyos, ¿vale?, va a toda leche, va muy deprisa. El agua que hay en los ríos, el agua que hay en los embalses, ¿vale?, se mueve a metros por segundo, perdón. Si vamos al río, vemos, lanzamos una hoja y vemos que tarda un segundo en moverse. Todo ocurre muy deprisa.
Sin embargo, en las aguas subterráneas, fijaros, va todo muy lento. En las aguas subterráneas, salvo en algunos acuíferos, como por ejemplo el de los Calares y el Reventón del río Mundo, en los demás acuíferos el agua va muy lenta, va a centímetros por día, incluso a milímetros por día, ¿vale? Eso va a ser importante, vale, saberlo. Bien, ¿y dónde están las aguas subterráneas? Pues el término que se utiliza para las aguas subterráneas es acuífero. Aqui, de agua, y fer, que lleva. Un acuífero es una roca, como las rocas que nos han enseñado en geología, cualquiera, ígnea, metamórfica, sedimentaria, la que quieras, pero tiene que tener una característica, que tiene que tener poros y grietas donde se almacene y donde se transmita el agua, ¿sabes? Es una roca, una formación geológica capaz de almacenar y de transmitir agua, ¿vale? Si no, no es un acuífero, ¿vale? ¿Y cómo llevan las aguas subterráneas a ese acuífero? Pues mira, este es un perfil de un suelo, ¿vale? Que esto podría tener los 200 metros esos que os he dicho del pozo anterior, ¿vale? Pasa que la escala está mal. En la primera parte tenemos una zona que cuando el agua de lluvia cae sobre el terreno se empieza a infiltrar y ese agua se queda retenida en esos poros y en esas grietas y las raíces lo utilizan para su desarrollo fenológico de la vegetación que tenga. Pero este trocito de aquí arriba es solo unos 2 metros, ¿vale? No más, es la zona, el suelo, ¿vale? Ese agua, cuando las plantas ya no quieren más agua, pues ese agua, por gravedad, va a ir percolando por esos poros y esas grietas, ¿vale? Y va a llegar hasta una zona en la que haya una base que sea impermeable, ¿vale? En toda esta formación geológica o en esa roca que es capaz de almacenar y transmitir agua, la zona en la que todos los poros y todas las grietas están rellenos de agua, los geólogos lo denominamos zona saturada. Muy fácil, ¿no? ¿Vale? Todos los poros llenos de agua, ¿vale? Y el nivel de la zona saturada se denomina nivel freático, o muchas veces, en muchas ocasiones, la gente lo conoce como nivel piezométrico, ¿vale? Y en esta parte de aquí arriba, los poros pueden tener agua o aire en función de la humedad que tenga, etc. ¿Vale? Nosotros, el pozo de antes, lo que hizo es hacer un sondeo con un taladro, llegan a la zona saturada, colocan una rejilla para que no le entre arenilla o restos, meten una bomba y bombean agua, ¿vale? Esto lo hemos visto en un perfil así, pero en realidad un acuífero tiene una extensión limitada, ¿vale? Tiene una base impermeable, ¿vale? Pero va a tener también unos límites laterales, ¿vale? Unos límites laterales que pueden ser otras masas de agua subterránea, otros acuíferos, o pueden ser límites impermeables, o pueden ser cursos de agua superficial. Puede ser un humedal, puede ser un manantial, puede ser un río. Cuando el nivel del agua subterránea intersecta la superficie, pues aparece y vemos visible el agua subterránea, ¿vale? De hecho, los geólogos lo que hemos hecho es, de toda la península ibérica, hemos cartografiado cada uno de esos acuíferos, los límites laterales y los límites en profundidad. De tal manera que tenemos un sólido, una geometría de un acuífero que es capaz de almacenar y de transmitir agua, cuyos límites están conectados con las aguas superficiales, manantiales, humedales, ríos, ¿vale? Este es el que vamos a ver nosotros, que es el acuífero de la Mancha Oriental, ¿vale? En cada uno de esos acuíferos ya no nos vale el ciclo hidrológico que veíamos, ese en el que el agua está constante. El agua que tenemos en ese acuífero, ¿vale?, va a variar. En régimen natural, cuando hacemos el balance, las principales entradas a ese acuífero es el agua de lluvia. El agua de lluvia entra, se infiltra y va al acuífero, ¿vale? Y las salidas van a ser las descargas que se hagan a los cursos de agua superficial, a un río, a un humedal, a un manantial, ¿vale? Incluso los acuíferos que estén cerca del mar, al mar, ¿vale? Todos conocéis una localidad en Almería que se llama Agua Dulce, ¿vale? Pues hay un acuífero grande y hay surgencias que brotan justo en el mar, en agua dulce, ¿vale? Sin embargo, cuando nosotros ponemos en explotación un sistema acuífero, ¿vale?, pues ya ese balance ya no se va a cumplir, ¿vale? De entradas van a ser igual a las salidas, sino que ahora las entradas van a ser las mismas y a las salidas que se iban a las aguas superficiales hay que añadirle la extracción que hagamos nosotros.
¿Y de dónde va a salir esa extracción? Pues del almacenamiento del acuífero. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a notar? ¿Os acordáis de ese nivel freático que os decía o ese nivel piezométrico? Pues cuando empecemos a explotar, ese nivel freático o ese nivel piezométrico va a empezar a descender. ¿Vale? Y ese sistema no va a estar en equilibrio. Y como cualquier sistema que no está en equilibrio, va a intentar buscar el equilibrio. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo primero que va a hacer es decir, mira, las salidas naturales que yo le daba a los cursos de agua superficial, a los lagos o a los humedales o a los manantiales, no se los voy a dar. ¿Vale? Y luego, si puedo, para buscar la estabilidad, lo que voy a hacer es incluso le voy a retraer agua, ¿vale? Hasta que el nivel piezométrico o la variación del almacenamiento se estabilice. ¿Vale? ¿Se entiende esto? El régimen natural y el régimen alterado. Bueno, pues esto ha pasado en muchos acuíferos. Este, por ejemplo, son las tablas de Daimiel. Un acuífero también muy grande, como el acuífero de la Mancha Oriental, son 5.000 kilómetros cuadrados. Las entradas de agua de este acuífero es la precipitación de agua de lluvia, el río Guadiana desde las lagunas de Ribera, el Záncara, el Cigüela, ¿vale? Y todo eso llenaba el acuífero. El nivel freático, la zona saturada, intersectaba la superficie del terreno en la zona de Daimiel y formaba una llanura completamente inundada, completamente plana, en formas de tablas, que formaban las tablas de Daimiel. 15.000, 20.000 hectáreas inundadas. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Cuando ese sistema se pone en explotación, ¿qué es lo primero que pasa? Que bajan los niveles. Entonces se desconecta, ya el nivel freático ya no intersecta la superficie del terreno y desciende. Las tablas de Daimiel, fue el primer parque natural que hubo en España. En la actualidad, el nivel freático se encuentra a unos 15-20 metros por debajo de las tablas de Daimiel, de lo que sería la zona encharcada, y se utilizan una serie de pozos para encharcar ese humedal y que tenga una cierta lámina de agua para que pueda coexistir la fauna y la vegetación. ¿Vale? Eso no quita que, por ejemplo, con las lluvias de las últimas borrascas, en la actualidad hay unas 300 o 400 hectáreas más, porque todo funciona muy rápido, se ha inundado. Pero toda esa agua se va a ir infiltrando hacia el acuífero. O sea que ahora este parque pues no es muy natural. ¿Vale? Esto ha ocurrido en la zona de Daimiel, en la zona de Doñana, está saliendo en la televisión, en el acuífero de los Arenales, pero ocurre no solo aquí en España, sino que en todos los acuíferos del mundo. ¿Vale? El agua es esencial para las necesidades ecológicas, pero es un bien económico, es un bien que se necesita para el desarrollo socioeconómico. ¿Vale? Ahí está esa línea de mantener uno o mantener otro. ¿Vale? De hecho, diríais, bueno, pues ¿por qué no se ponen en explotación? Pues porque el agua tiene un valor económico. ¿Cuánto vale el agua? Pues ese botellín que marcabais, si lo veis, lo compráis en la máquina, vale €1, 0,50 litros, 0,5 litros. ¿Vale? Aquí tenéis un gráfico que es a nivel global, pero pasa lo mismo en España. ¿Vale? El uso del agua en España, el 70% más o menos es para la agricultura, el 8% para el doméstico, 8-10%, y el resto para industrial. ¿Vale? Aquí tenéis una gráfica esto es del Instituto Nacional de Estadística, recién sacado, en la que vienen los litros que gastamos cada habitante por día. Esto, si vais a casa esta tarde, cogéis la factura del agua y lo podéis comprobar perfectamente. Veis los que vivís en casa, veis los metros cúbicos que habéis gastado y os va a salir más o menos la media, que es 130 litros por habitante y por día. Si multiplicamos 130 litros por habitante por día por los 47 millones de españoles que somos, por los 365 días que tiene el año, pues salen unos 4.000 hectómetros cúbicos. ¿Vale? En España se gastan 25.000 para todo. Y para el abastecimiento, entre 2.000, 3.000, 4.000 hectómetros cúbicos, el 8%. ¿Vale? No es mucha agua. De los 25.000 hectómetros cúbicos, de los 25.000 estadios Santiago Bernabéu que hay, pues solo 2.000. ¿Vale? Bien, ¿y cuánto cuesta el agua? Pues igual, esta tarde vais a la factura de vuestro agua, ¿vale? De abastecimiento, y veis que más o menos, bueno, pues aquí Castilla-La Mancha, donde la tenemos,
mancha del cúbico. Aquí, pues el agua está más o menos a 1,5, 1,4 euros 1000 litros, no un euro medio litro, 1,4 euros el metro cúbico. Si buscáramos una media, más o menos 2 euros el metro cúbico, y en España se gastan unos 2.000 millones de metros cúbicos, lo que se produce de agua o el beneficio que produce el agua para abastecimiento serían 4.000 o 5.000 millones de euros cada año. ¿Vale? Aquí, para ponerlo más claro, en Albacete gastamos más o menos unos 14 hectómetros cúbicos, 14 millones de metros cúbicos. Si los multiplicamos por ese 1,5 euros el metro cúbico, pues Aguas de Albacete tiene que estar facturando aproximadamente unos 20 millones de euros al año. Que hay que quitarle los empleos, los contadores, el mantenimiento, pero el valor del agua, ¿vale?, factura 20 millones de euros. Una buena empresa de Albacete, ¿no? Pero es que en Madrid gastan 400 millones de metros cúbicos para abastecimiento. Una empresa se llama Canal de Isabel II. Tiene hasta un teatro el Canal de Isabel II. Vale. 400 hectómetros cúbicos. A 2 euros, 400 millones de metros cúbicos. A 2 euros el metro cúbico, cada año suma 800 millones de euros al año. ¿Vale? Solo el abastecimiento, que sí que hay que pagar a los empleados, la gestión, los contadores, pero son 800 millones de euros que factura. Agbar, a la que pertenece Aguas de Albacete, es una empresa que cotiza en el IBEX. O sea que el agua es un recurso económico importante para abastecimiento, también para uso doméstico y, por supuesto, para agricultura, ¿vale?, que es el 70%. 18.000 hectómetros cúbicos, 18.000 millones de metros cúbicos se utilizan en el agua en la agricultura. Y esto, que lo he hecho de mi puño y mis letras, seguro que a lo mejor me equivoco, y si acaso me lo decís, he intentado ver qué precio o qué valor se le puede poner al agua para cada tipo de cultivo, ¿vale? Lo que he hecho ha sido, he puesto cultivos que se utilizan aquí, el maíz, la cebada, el trigo, la alfalfa, el almendro, la viña, ¿vale?, cultivos que se riegan en esta zona, ¿vale? Y he puesto el precio que tiene cada kilogramo de cosecha de ese producto, ¿vale?, que esto lo he cogido de la lonja y por ahí, o sea que es actual, ¿vale? Fijaros, el almendro, 3 euros, que luego hablaremos del almendro, 3 euros cada kilo de almendra. O la viña, 0,4, aunque esto he estado leyendo que no es verdad, son euros kilogramos, sino está relacionado con el grado de alcohol, grado kilo o algo así, ¿vale? El rendimiento que tiene cada hectárea de regadío de estos cultivos. O sea, es una hectárea de maíz, pues se sacan 14 toneladas, ¿vale? Una hectárea de viña, 10.000 kilos de uva, ¿vale? Y luego tenemos la dotación de agua media que se suele utilizar para regar esos cultivos, ¿vale? Pues 7.000 metros cúbicos hectárea, 3.000 metros cúbicos. Si yo multiplico el precio por el rendimiento y lo divido por la dotación, puedo obtener el rendimiento que tiene el agua, más o menos, ¿vale? En la actualidad, cada metro cúbico que se utiliza para el maíz tendría un precio de 45 céntimos. Pero fijaros aquí, yo me he quedado asombrado con esto, que no sé si es verdad, la alfalfa. O sea, es 0,7 euros cada metro cúbico, un cultivo que gasta bastante agua, ¿vale? Y el almendro y la viña, que tiene bastante productividad en ese metro cúbico de agua. Quedaros con este precio, más o menos 0,5 euros el metro cúbico, que luego lo voy a preguntar, ¿vale? Esto me sirve, todo esto que hemos visto, ha servido para que entendáis que el agua es un recurso unitario, que el mayor almacén y donde se transporta el agua son las aguas subterráneas, en los acuíferos, y que esos acuíferos están conectados con las aguas superficiales, no vive uno sin el otro, ¿vale? Que además, cuando ponemos en explotación un sistema, lo primero que vamos a hacer es descender el nivel y entonces se van a ver afectadas esas relaciones entre el río y el acuífero, ¿vale? Pues yo os voy a contar ahora la historia de este acuífero, el acuífero de la Mancha Oriental. Un acuífero que, fijaros, esto es casi 1 kilómetro de profundidad, en el que cada trama de esta son unas rocas que son capaces de almacenar y transmitir agua. Esta almacena mucho agua, esta verde también y esta azul también mucho agua. Por eso los pozos están colocados
en esos acuíferos. ¿Vale? ¿Cómo es los límites laterales del acuífero? Ah, bueno, primero, a lo mejor no lo conocéis el acuífero de la Mancha Oriental y yo quería poneros una imagen para representar el acuífero de la Mancha Oriental, ¿no? Entonces yo pensé, dos fotos. Una, la primera, esta es el río Júcar en Tolosa. ¿Conocéis Tolosa? Una pedanía al lado de Alcalá de Júcar. Y la pongo porque el río Júcar es la principal zona de descarga del acuífero de la Mancha Oriental en régimen natural. ¿Vale? ¿Veis por qué hemos explicado antes lo del régimen natural, la salida? Entonces es muy importante el río Júcar en el acuífero de la Mancha Oriental. Y además son unas vistas espectaculares, ¿eh? Pero en realidad la Mancha Oriental es esto. Esto es una foto de Sisante, ¿vale? Pero que, bueno, no se ve Chinchilla, pero casi, ¿vale? Un extenso llano, completamente llano, con más de 3.000 de horas de sol al año, ¿vale? La delimitación la tenéis aquí está Albacete, aquí tenemos el río Júcar, aquí está el embalse de Alarcón, ¿vale? Estos son el río Lezuza y el río Jardín, que cuando se llena este acuífero rebosan y se infiltran en la llanura, ¿vale? El río Júcar, el canal de María Cristina, que en el siglo XIX sirvió para drenar las zonas encharcadas que había en la zona de Albacete y que actualmente sirve para evacuar las aguas residuales de Albacete. Esos 14 hectómetros cúbicos pues van por aquí y se van infiltrando hacia el río, ¿vale? Y aquí al lado pongo unos gráficos de precipitación y temperatura. Un gráfico es, en el eje de las X vienen las fechas. Esto es 1940, 50, 60, por décadas, ¿vale? Y esto es la precipitación. La precipitación media en Albacete es de unos 350 litros por metro cuadrado, 350 milímetros. Es poco. Estamos, ahora lo veremos con la temperatura, estamos en un clima semiárido y cada vez más árido, ¿vale? Y veis, las barras son los valores de precipitación. Y esas líneas punteadas que he hecho yo, ¿vale? Es un estadístico matemático que utilizamos para ver si hay tendencias, ¿vale? Lo que se llama una curva de desviaciones acumuladas, que a la media le vamos a sumando o restando lo que ha pasado ese año, ¿vale? Si la curva va hacia abajo, estamos en un periodo seco. Si la curva va hacia arriba, estamos en un periodo húmedo. Bueno, pues aquí veis que en La Mancha, desde 1940 hasta 2020, se suceden periodos húmedos y periodos secos. La recurrente sequía. Y va a seguir habiendo muchos años secos y unos cuantos húmedos que te suben el agua, ¿vale? Pero no hay ninguna tendencia hacia disminuir la precipitación, o no se ve. Lo que sí que hemos notado es que los eventos de precipitación son en cortos periodos de tiempo. Pero al tener ese llano, pues aquí en La Mancha nos da lo mismo. Si tuviéramos una topografía más accidentada, sí que sería importante, ¿vale? Y aquí abajo hemos hecho lo mismo con la temperatura, ¿vale? Aquí están los valores de temperatura. Hemos hecho la curva de desviaciones acumuladas y aquí sí que observamos que desde 1940 hasta 1980 estamos en un periodo muy frío. Lo que antes decían nuestros abuelos, antes sí que hacía frío, pues tenían toda la razón. Antes hacía mucho más frío. Y desde los años 80, ¡bum!, como un palo de golf, el aumento de la temperatura, el calentamiento global, ¿vale? Indudable, ¿vale? ¿Esto qué está haciendo? Bueno, pues estamos en un clima semiárido, pero cada vez va a ser mucho más árido, porque las temperaturas están aumentando cada vez más. Entonces la vegetación, ya sea forestal, la vegetación autóctona o los cultivos, van a necesitar, para hacer su desarrollo fenológico, más agua, y el agua sigue siendo más o menos la misma. No llueve ni más ni menos, ¿vale? Pues en este entorno, llano, completamente llano, en los años 60, con una agricultura de subsistencia, de secano, los años que llueve muy bien, pero los años que llueve, que son varios, pues muy mal, pues ocurrió esto que os voy a poner aquí, que tendré que darle a una tecla. Obra recientemente declarada de interés nacional. La profundidad de la calzada del Pico Frontera supera los 120 metros. La maquinaria de actor consiste en 1.8 bombas y un conjunto de electrodos con potencia total de 475 tareas que aspiran a lograr un caudal permanente de 800 litros por segundo.
Entre los 7 sondeos del Pasico y los 5 del Salomán, suministrarán 1.150 litros de agua por segundo, suficiente para el riego de 2.000 hectáreas, primer sector de esta zona agrícola. Se están construyendo la aceite principal, las redes secundarias y los primeros colectores. También han aumentado la zona de un buen poblado a 250 colonos. Bueno, a mí todavía me impresiona ver 5 grupos motobomba sacando 150 litros por segundo y sacando más agua que el que lleva el río Júcar, ¿vale? Es espectacular. Pues imaginaos en aquellos tiempos, ¿vale? Tenía que ser la leche en los años 70, ¿vale? De hecho, empezaron a venir muchos estudios científicos. ¿Pero cómo se supo eso? ¿Que había tanta agua ahí dentro? Bueno, si queréis, dejamos las preguntas para luego y luego las hacemos, pues si no, me lío y ya me enfoco en ti y no... Pero ya se tenía una intuición, porque en estas zonas interceptaba el nivel freático a la superficie del terreno y tenía encharcadas, luego te enseño la foto, tenía encharcadas la laguna del Salobral, la laguna del Acequiol, los ojos de San Jorge brotaban y la laguna de Llavacas. Eran esos humedales que había entonces. Lo que pasa es que en el siglo XIX, de las pocas cosas buenas que hizo María Cristina, ¿no?, pues drenaron las aguas de Albacete hacia el río Júcar para darle un uso y porque eran focos endémicos de paludismo, de problemas con insectos y con aguas estancadas, ¿vale? Sabían que había algo y técnicas de perforación había desde hace mucho tiempo. Lo más importante que hubo en aquel tiempo, en los años 70, es que entró en España, en los años 60, es que entró en España la bomba de turbina sumergible. Hasta entonces las bombas que había solo eran de impulsión y solo podían sacar agua pues de unos 10-12 metros, ¿vale? Pero ahora entra una bomba que te puede sacar unos caudales de 100 litros o más desde 50-60 metros de profundidad o más, ¿vale? Eso fue la gran revolución. Entonces, con esa idea empezaron a hacer estudios científicos muy buenos, ¿vale?, para ver la capacidad de explotación que podía tener ese acuífero, ¿vale? Estudio hidrogeológico Alto Júcar, Alto Segura, Cazorla y Yecla, ¿vale? Y los resultados, igual que estamos hoy aquí hablando de esto, pues en los años 70 se reunían en el Ateneo albacetense y lo explicaban. Y los medios de comunicación se hacían eco de lo que pasaba en las aguas subterráneas, ¿vale? El trending topic de aquel entonces, ¿vale? Fijaros, con riqueza acuífera del subsuelo de Albacete, los recursos de aguas de la zona de Albacete, o pues más sensacionalistas, ¿no?, como un auténtico océano de agua, ¿no? La gente pensaba incluso que estaba conectado el mar Mediterráneo con el océano Atlántico y justo habíamos pinchado una bolsa aquí en Albacete, ¿vale? Bueno, pues en una época no había ni Facebook ni nada, ¿sabes?, sino que era todo el boca a boca, ¿vale? Y los primeros sondeos, esos eran de iniciativa pública, pero la gente vio que podía haber un recurso debajo de sus pies, ¿vale? En aquella época, los tipos de interés estaban en el 14 y el 15%, ¿vale? Y la gente que tenía unos cultivos de secano pensó que podía ser la oportunidad hacer un sondeo, llegar a la zona saturada, colocar una bomba y regar sus cultivos que, si eran de secano, no funcionaban en la época de sequía, pero si estaban regados convenientemente y tenían suficiente agua, no iban a tener ningún problema, ¿vale? Y resulta que esos valores que hemos visto del maíz, y del trigo y del cereal no han variado mucho a lo que vale ahora. A lo mejor cambiando la peseta sería unas 30 pesetas, 30 pesetas el kilo, ¿vale? Digo 30 pesetas el kilo, sí. Imaginaos 0,2 euros el metro cúbico y empiezan a bombear 200 o 300 hectómetros cúbicos. O sea, eso en la región de Albacete suponen unos 150 millones de euros cada año. Rendimiento del agua, no que el agricultor se hiciera rico, porque el agricultor tenía que pagar la simiente, la cosecha, los fertilizantes, todo el rollo que tenga que pagar, ¿vale? Pero el valor producto del agua, ¿vale?, eran en principio 150 millones de euros en aquellos tiempos. 75, 76, 77, 78, ¿vale? Y eso se daba cuenta la gente. Esos puntitos que veis ahí son pozos, ¿vale? Está a distinta escala y parece que hay muchos, pero puede haber pues 3.000, 4.000, muchos pozos. La gente, el desarrollo socioeconómico de Albacete
Ni la feria, ni la estación del tren, ni la cuchillería, fue el uso intensivo de las aguas subterráneas, ¿vale? La agricultura, y todavía lo veis, si vais al polígono veis que es la agricultura. Es el motor, es el sector primario y es el motor, es el que arranca, ¿vale? Desarrollo socioeconómico. De hecho, se desarrolló y el nivel socioeconómico de Albacete creció, que en los años, finales de los años 80 se creó aquí, se puso una universidad, ¿vale? Ha estado una universidad. Yo eso no sé explicarlo, el factor socioeconómico que produjo las aguas subterráneas en Albacete, pero lo que sí que sé es que en los años 90 el equipo de fútbol de Albacete subió a Primera División. ¿Y qué provincia o qué ciudad que no se considere en el top del desarrollo socioeconómico no tiene un equipo en Primera División de fútbol? ¿Vale? Te voy a contestar esa pregunta. Soy nacido en el 69. En mi época, hay en Alicante, media Castilla-La Mancha. Claro, todo el mundo Ahora resulta con la valenciana se viene para acá. Esa es la diferencia. ¿Vale? Otro aspecto es, esta historia la suelo contar también en Toledo, en Ciudad Real, ¿vale? Y allí yo les digo, a ver, Toledo, con todo su alcázar, con toda su catedral, digo, ¿cuántos cortes inglés tenéis allí en Toledo o en Ciudad Real? Me dice, si no tenemos ninguno. Digo, pues en Albacete, 2. ¿Vale? Ese es el desarrollo socioeconómico. Todo iba viento en popa. Pero ¿qué pasa cuando se pone en explotación un sistema acuífero? Que empiezan a descender los niveles. Y empiezan a descender en algunas zonas de manera muy abrupta. Esto es el nivel de la zona saturada, el nivel freático, el nivel piezométrico. Esto es la cota y estos son los años. Desde el año 75, esto hasta el 2005. ¿Vale? En la zona donde se hicieron los primeros pozos, en los del Pasico y el Salobral, es esta zona. Esto es 690 y esto es 580 o 590. Bajaron 100 metros el nivel del agua del acuífero, 100 metros. O sea, es como desde Chinchilla hasta aquí. ¿Vale? Se extrayó el agua. Para el desarrollo socioeconómico de la región, ¿vale? Pero se extrajo mucho agua. ¿Vale? Y generó ese problema medioambiental. ¿Y qué es lo segundo que le pasa a un sistema acuífero cuando descienden los niveles? Que empieza a decir, las descargas naturales no las voy a hacer hacia los cursos de aguas superficiales. Y en determinadas zonas el río se llegó a secar. ¿Vale? De hecho, ahora prácticamente, si no se desembalsan de Alarcón más o menos unos 2 metros cúbicos por segundo, hasta la zona de Cuasiermas, el río podría llegar a secarse. Sin embargo, en la zona de Cuasiermas, el río renace, que fue el hidrogeodía que hicimos el año pasado. ¿Vale? Y vimos cómo el río Júcar nace en esta zona. ¿Vale? Y además, otro problema. Este es un problema medioambiental como el que ha ocurrido en las tablas de Daimiel, pero bueno, lo podríamos solventar si desde el embalse Alarcón se suministrara más agua, ¿vale? Y mantener unos caudales ecológicos para que hubiera la vida de los ecosistemas de ribera, etcétera, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el río Júcar pues, no acaba aquí en La Mancha, ¿vale? Pues desemboca en Cullera, ¿vale? Y este río Júcar pues lo utilizan los valencianos y lo utilizan mucho, ¿vale? Lo utilizan para todos los riegos tradicionales, incluso hay un trasvase para el abastecimiento de la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia, el río que pasa por Valencia no es el río Júcar, es el río Turia. Sin embargo, el abastecimiento de Valencia se produce a través del río Júcar. Y las aguas residuales de Valencia sirven para mantener la albufera de Valencia, ¿vale? O sea que se genera ya no solo un problema local, sino un problema entre comunidades autónomas, aunque la gestión sea de una única cuenca hidrográfica, ¿vale? Todos esos problemas añadido a un desmadre de legislación, ¿vale? Antes de 1985, la ley de aguas era esta ley de aguas de 1879, no sabía nada del ciclo hidrológico, no lo tenía en cuenta. Las aguas superficiales sí, porque las veían, ¿vale? Entonces, si tú querías obtener una concesión de agua para cualquier cosa, ibas a la Confederación, la pedías y te la daban sí o no. Pero las aguas subterráneas no existían. Entonces cualquiera podía ir, hacer su pozo y sacar el agua. Hasta el año 85. Veis que los primeros pozos que han salido en el vídeo son del año 60 y algo. O sea, ahí tenemos casi 20 años
que todo el mundo podía hacer sus pozos sin ningún tipo de control, ¿vale? Pero bueno, en el 85, imaginaros, no sé, la oficina de aquí de Albacete de la Confederación Hidrográfica, pues le llegarían y le pedirían concesiones para hacer aguas subterráneas, pues y supondría el sello, no podría hacer otra cosa, porque no tenían capacidad, ¿vale? Para todo ese mare magnum que le venía, ¿vale? Bueno, entonces se crea esa ley de aguas, que dentro de esa ley de aguas ya indica, mira, los usuarios se tienen que poner de acuerdo y empezar a gestionar, y hay que hacer una planificación, es decir, hay que hacer un balance del agua que entra, del agua que sale y el almacenamiento, y buscar un equilibrio, ¿vale? Y se hizo el primer plan hidrológico, que es este de 1998, ¿vale? En el que se pusieron de acuerdo, fijaros, se pusieron de acuerdo el presidente de Castilla-La Mancha, que era José Bono, y el presidente de la Comunidad Valenciana, que a ver si me confundo, pero era Zaplana, ¿vale? O sea que, ahí, para que se pongan de acuerdo, ahora mismo no se pondrían de acuerdo, me imagino, ¿vale? Pero en este caso sí. Lo que pasa es que ese plan hidrológico, con todo lo que tiene, utilizó unos datos, una secuencia de años bastante húmedos, que luego cuando se puso en marcha tuvo bastante problema de corregir esa información, ¿vale? En el año 2000, si os acordáis, se intentó sacar el plan hidrológico nacional, que iba a solventar todos los problemas de agua, con una medida estrella que tuvo mucha controversia, que fue el trasvase desde el Ebro hacia toda esta zona. Iba a solucionar todos estos problemas, ¿vale? Igual, políticamente no fuera asumible por unos y por otros, cuando entró el siguiente partido político que gobernaba, lo derogó, ¿vale? En el año 2000 también aparece en Europa una directiva, que fue la Directiva Marco del Agua, ¿vale? Es una directiva que tiene en cuenta por primera vez los temas medioambientales y le dice a los estados europeos: lo primero, tienen que transponer ustedes esta directiva a su ordenamiento jurídico y les vamos a dar 4 años para hacerlo. Y ya sabéis cómo somos los españoles cuando te dicen tienes 4 años para hacer una cosa, ¿vale? Eso nos lo dijeron en el año 2000, pues el 30 de diciembre del 2003 transpusimos esta directiva al ordenamiento jurídico español, en una ley que a mí me ha costado encontrarla, ¿vale? Porque es una cosa rara, ¿vale? Pero bueno, hicimos esa transposición y lo bueno que tenía esa directiva es que le dice a los estados que la administración del agua tenéis que realizar unos planes hidrológicos en periodos de tiempo concretos, ¿vale? De 6 en 6 años, ¿vale? Evaluar los recursos de cada uno de estos acuíferos cada 6 años y ver el estado en el que se encuentran esas masas de agua subterránea o esos acuíferos, ¿vale? Si están en mal estado, plantear unos objetivos para llegar a ese buen estado o ese mal estado, ¿vale? Y en eso es lo que estamos ahora. Estamos en el ciclo, en el tercer ciclo, 2022-2027, ¿vale? Fijaros todo este mare magnum, toda la gente quisiendo explotar las aguas subterráneas, el desarrollo socioeconómico tan importante para la ciudad de Albacete, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo se arregla esto? De hecho, hay otros acuíferos cercanos, como por ejemplo la Mancha Occidental o como por ejemplo Doñana, que lo estamos viendo, que han tenido muchos problemas y mucho más graves que aquí. ¿Y aquí por qué no? Pues aquí por varias cosas, ¿vale? Y esto es digno de estudiar y se está trabajando mucho, incluso bien en universidades europeas, a analizar este proceso. ¿Cómo se pusieron de acuerdo instituciones como la universidad, el Instituto Técnico Agropecuario, las comunidades de usuarios, la Confederación Hidrográfica del Júcar, ¿vale? Con tal de coger todo el conocimiento que tenían y compartirlo, ¿vale? Para buscar una mejor eficiencia del agua, para que se pudieran conservar los mayores recursos, para que el río Júcar no se secara, ¿vale? Con todos esos objetivos. Yo he destacado 2 de los proyectos de todo lo que se ha hecho, 2 de los proyectos que yo creo que han sido más importantes y en los que he tenido ocasión de participar, que han sido, por un lado, el convenio ERMOD, que fue desde el año 1994, ¿vale? Mediante imágenes de satélite, porque imaginaos todos esos pozos, los X elevado a N pozos que hay ahí, imaginaos que alguien tuviera que ir a ponerles un contador y a medir el agua que saca cada uno, ¿vale? Era prácticamente imposible. Sin embargo, mediante imágenes de satélite, y tenemos imágenes de satélite gracias a los americanos desde los años 1970, ¿vale? Tenemos imágenes antes del año 85, que eso es muy importante. O sea, podemos saber el agua o la superficie de cultivos de regadío que había en el pasado, ya no solo lo que va a haber en el futuro, sino lo que había en el pasado. Y mediante esas imágenes de satélite, mediante diferentes técnicas, se pueden clasificar el tipo de cultivo que se está plantando.
Si sabemos el tipo de cultivo, lo podemos cruzar con la parcela o con el propietario de esa parcela. Y si le aplicamos la dotación de agua que se suele utilizar en esa parcela, se sabe exactamente el agua que ha consumido. Sumamos todas las parcelas y ya tenemos todo el agua que se consume en ese acuífero. Eso es único, ha sido único. Incluso los agricultores preparan un plan de explotación y le dicen a la Confederación Hidrográfica: este año nosotros vamos a plantar esto, que sumado con estas dotaciones va a sumar este volumen de agua. ¿Está usted de acuerdo? Sí. Lo planta la gente y mediante imágenes de teledetección al año siguiente se comprueba. Y el que se ha pasado, pues hay un jurado de riegos que le pone una sanción o que incluso le dice: si ha gastado este año tanta agua además, pues al año que viene no gastas ese agua. ¿Vale? Para mí ha sido fundamental este proyecto, este convenio que se hace cada año para tener un control de los riegos de la agricultura en Albacete. Y el otro fue, otro que he participado yo, que es hacer un modelo matemático de ese acuífero, de ese sólido en 3 dimensiones del acuífero. ¿Vale? Lo que hacíamos era ver cómo se mueve el agua y qué relación tiene con el río. ¿Vale? Ese modelo lo hemos calibrado para que represente los niveles del agua subterránea. Y con ese modelo somos capaces de hacer balances, saber cuánta agua gana el río, cuánto pierde. Incluso podemos hacer escenarios, simular escenarios. ¿Qué pasaría si ponemos la sustitución de bombeos en este sitio? ¿Qué pasaría, como pasó en el año 2007 y 2008, una época muy seca, con muy poca agua en el embalse de Alarcón? Necesitamos que el río no se seque. ¿Qué pozos tendríamos que apagar para que no se secara el río? ¿Vale? De hecho, fue la primera oferta pública de adquisición de derechos de agua con fines medioambientales que se ha hecho en España. No sé si se habrá hecho otra. Y se pagó más o menos eso, 0,2 euros cada metro cúbico a todas esas parcelas. Bueno, con todo eso se llegó más o menos, esto es 2010, 2012, más o menos el sistema acuífero consiguió un equilibrio, más o menos, ¿vale? Y las aportaciones que se daban al río pues se mantenían constantes dentro de los límites, ¿vale? Todos contentos, ¿vale? De hecho, en el segundo plan, en el segundo periodo de planificación de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el acuífero de la Mancha Oriental se estaba como una masa de agua subterránea en buen estado. Aquí tendría que acabar la presentación y digo, colorín colorado, esta historia se ha acabado. Y ya quedábamos de maravilla. Pero ha habido problemas. Ha habido problemas con cosas que nos pasan. ¿Sabes ese aleteo, cómo se llama eso, la teoría del caos, que un aleteo de una mariposa en Japón puede afectar a... ¿vale? Pues una sequía, yo qué sé, una sequía en California hace que el cultivo del almendro, el cambio climático, el calentamiento global, que el cultivo del almendro, que se agoten los almendros en La Mancha, que no hubiera almendros para plantar en la zona y todo el mundo plante almendros, pistachos, ¿vale? Y construyan, para regar esos almendros y esos pistachos, recurran a un tipo de captaciones que se llaman pozos de menos de 7.000 metros cúbicos de año, que son para uso doméstico, artículo 54.2, no sé. Muy difíciles de controlar, que la concesión es súper rápida y que otra vez satura a la administración y no puede controlar todas esas extracciones. Se estima que todos estos cultivos pues, serán unos 20, 30, no se sabe muy bien, hectómetros cúbicos más, millones de metros cúbicos. Entonces, ese equilibrio que habíamos alcanzado, ¡pum!, parece que estamos ahora fallando, ¿vale? Y se empieza a reducir los aportes. De hecho, este es el balance, como las cuentas que tenemos corrientes en casa, ¿vale? El balance en régimen natural, en régimen alterado de la Mancha Oriental, ¿vale? Fijaros, estas las entradas de agua, infiltración de lluvia, la recarga desde el río al acuífero en esa zona, desde el embalse de Alarcón hasta Coasiermas, transferencia desde otras masas de agua subterránea, por ejemplo el jardín de Zuza, los retornos del riego, la gente riega, la planta no es capaz de aguantar todo ese y percola hasta el acuífero.
Y aquí tenemos las extracciones de agua, que sigue siendo un producto. Ahora, 320 millones de metros cúbicos por 0,5 euros el metro cúbico, sigue siendo un factor socioeconómico muy importante, ¿sabes? El agua está produciendo 150 millones de euros en esta región, ¿vale? No quiero decir que esos 150 millones, por si hay algún agricultor, que se lo lleve el agricultor, porque el agricultor tendrá que pagar la cosechadora, los fertilizantes, la energía eléctrica para sacar agua de 100 metros con los precios que tiene el agua, pero que el valor que se produce, la generación de dinero, está en ese entorno, ¿vale? Y sin embargo, fijaros, pues las descargas han disminuido. Por tanto, el déficit son esos 45-50 hectómetros cúbicos que antes lo habíamos conseguido tener prácticamente cero y no lo hemos conseguido. Y por eso, en este ciclo de planificación, pues esta masa de agua subterránea se encuentra en mal estado y va a tener que haber restricciones o va a tener que haber una serie de controles, ¿vale? Y esto es un poco la historia que venía a contaros para que entendierais la importancia que tienen las aguas subterráneas, ¿vale? Que están conectadas con las aguas superficiales, ¿vale? Es todo un ciclo unitario, ¿vale? Y que tienen un valor tanto para las necesidades ecológicas y ambientales como desde el punto de vista socioeconómico y de afianzamiento de población, etcétera, etcétera. Así que ahora, si queréis, podemos preguntar y hablar, debatir, lo que queráis. Muchas gracias. Aquí, en esta región, la Confederación Hidrográfica del Júcar con usuarios, yo creo que están haciendo una buena labor. Desde que salió la Directiva Marco del Agua, hay participación, se pone sobre todo hay transparencia, todos los documentos se ponen a disposición del público, la gente de la sociedad puede hacer sus reclamaciones desde cualquier tipo de asociación. Yo creo que ese es el camino, ¿vale? Tenemos un desequilibrio y hay que acabar con ese desequilibrio. De hecho, ha salido una normativa, me parece que en enero, en el que al estar los recursos disponibles por debajo del valor, pues ahora ya se han denegado todos los pozos 54.2 y ya no se va a hacer ninguno más. Incluso están revisando los que se han hecho. O sea, yo creo que están en el camino. Lo que pasa es que esto del almendro les ha venido y no han podido controlarlo. De hecho, hay solicitudes de concesiones de hace 2 años que todavía no se han tramitado, ¿sabes? Están saturados. En relación a lo de las piscinas y eso, yo lo veo, o por ejemplo, las campañas de concienciación de ahorro de agua en el uso doméstico, yo eso lo veo muy bien desde el punto de vista de educación, ¿vale? Pero ya habéis visto que, por ejemplo, en esta región, el 80 o el 88% del agua que se consume en esta región es para la agricultura. O sea, es para el agua, para uso doméstico, en el que se incluyen las piscinas, es relativamente poco, ¿vale? A lo mejor eso en la Comunidad de Madrid, que hay muchos más chalés, o por ejemplo en una zona de playa, pues sí que puede ser un valor, pero en un valor considerable. Pero yo creo que aquí en Albacete eso no es un diferencial comparado con el volumen de agua que se gasta en agricultura, ¿vale? Yo siempre he sido optimista y en este caso igual, sé que cada vez hay más aumento de temperatura, que se produce más evapotranspiración y los cultivos se tendrán que ir adaptando. Yo, no sé, cuando vine aquí a Albacete, me pasaba por aquí, tenía un frío tremendo, yo nunca pensé ver albaricoques en Almansa o por aquí, tan cerca, o plantar lechugas allí en Chinchilla, que es donde vivo. O sea que esto pues, está cambiando y la lechuga pues, gastará menos agua. O sea que yo creo que como sociedad nos iremos adaptando, lo que pasa es que la administración tiene que estar preparada para adaptarse antes, no ir regulando. Con respecto a los leñosos, las plantaciones hace unos años atrás era todo cereal y el cereal crecía, pero ahora con la sequía el cereal llega al mes de tal y ves que no. Entonces un agricultor, el leñoso absorbe y ha cambiado el sistema de los años 60, que era todo a base de pozos, porque el cereal era lo que funcionaba, y ahora es lo que te meten es el leñoso. El leñoso porque como no hay agua, pues el agricultor tiene que comer. Ya, sí, bueno, que no sé. El agricultor es el último personaje público, trabajador y luchador, que no tiene nada que ver con toda esta historia de la política. Sí, pero como estamos todos utilizando el mismo recurso, es como la tragedia de los comunes, pues no hay que, como es común el agua y es de todos, pues lo vamos a desaprovechar. Entonces
hay que gestionarla bien, el agua. Es un factor fundamental desde el punto de vista socioeconómico, pero también desde el punto de vista ambiental. Y el ponerse de acuerdo va a ser muy difícil, pero no hay otra manera, ¿vale? No sé, tenía... Sí, en esas directivas europeas que tienen pie de guerra, Alemania y Francia, porque no están enterados aquí en los medios de comunicación españoles, que han aplicado el primer año de prueba lo que es el cuaderno digital a los de más de 5 hectáreas, y el segundo año va a ser obligatorio aplicar el cuaderno digital de los fitosanitarios y demás que tienen que incluir en todas las parcelas. Viene incluido también el agua y los pozos dentro de esos cuadernos digitales que cualquier agricultor que tenga más de 5 hectáreas sabe responder. Yo eso no sé responder. Lo que sí que sé es que el problema de fitosanitarios y de herbicidas es un problema general en Europa. Yo me refiero no con los fitosanitarios, de que incluye los fitosanitarios, sino que el agua, por ejemplo, igual que los olivos, nos dijeron que en Europa esos biólogos, que no sabemos quién son, dijeron que no se plantaban más olivos y ahora la oliva, el aceite está olímpico. Son los mismos que han permitido plantar almendros, los mismos que han permitido plantar aquí los pistachios que han dicho, que están acabando con, digamos, entre paréntesis, con el acuífero y con el agua. Pues mi pregunta era de los fitosanitarios, no era si nos pueden decir el agua y los pozos. No lo sé, lo que sí que está claro es que la planificación agrícola y la planificación hídrica tienen que ir de la mano, no pueden ir por distinta manera. No puede estar la política agraria común dando subvenciones para unos tipos de cultivo y que son a lo mejor más consumidores de agua o fomentándolo, y cuando en esta región no tenemos esa capacidad. No sé. Aquí, bueno, estaba Herminio, que le conozco mucho y le tengo mucho aprecio porque ha sido presidente de los regantes y seguro que nos puede aclarar en este sentido mucho más que yo. Simplemente en relación a lo que estaba comentando este señor, el cuaderno digital tiene previsto que haya una casilla donde tú tienes que decir qué concesión tienes y qué riego piensas hacer la semana siguiente. La semana, Sí. Y luego tienes que justificar que lo has hecho. De momento eso no va a ser obligatorio. Pero eso no está voluntario, la de seguimiento obligatorio. De momento porque sea voluntario. Pero lo malo que estas cosas sigan siendo voluntarias y te las imponen obligatorias. Entonces, por aclarar un poco lo que decía, me parece muy interesante. Pero al final, pues Europa nos va llevando una línea que no estamos preparados en España, porque en España hemos ido siempre reaccionando a estos temas, no hemos ido por delante. Claro, ese es el problema de la administración, que siempre estamos ahí. Perfectamente, todo este caos que se produce y que se ve no aquí, en todos los territorios de España, este caos se produce porque nadie ha organizado eso. Es que el agricultor no ha tomado en sí y en conjunto la decisión de explotar las aguas subterráneas, ha sido individual, y no ha habido un Estado que lo regule. Claro, te encuentras al final con un caos. Cuando quiere participar el Estado, le ha desbordado la situación. Correcto. Leyes que si se cumplieran desde su principio, la gestión sería fenomenal y facilísima en todos sitios, pero luego ya se empezó diciéndolo, que en América el usuario da el dato y el demás lo dice de verdad. Sí, pero el problema es que allí el uso del agua es privado. Cada uno puede sacar lo que quiera, ¿sabes? Está en la legislación. Entonces ahora ellos están teniendo problemas a la hora de gestionar. Oye, ¿cómo nos ponemos todos de acuerdo para decir, oye, tú tienes que este porcentaje, yo este porcentaje y tenemos que reducir? Aquí es público y todo está en una concesión y no... Aquí el problema que tenemos, por completar un poco también mi exposición, es que ha puesto ya el objetivo de la directiva Marco, parece que con que se estabilicen los niveles es suficiente. La directiva Marco no busca eso. La directiva Marco busca algo que al agricultor de España, el uso de aguas subterráneas, le causa un problema tremendo. Y es que lo que pretende es revertir la bajada de niveles. Y lo que pretenden esos ideólogos europeos es que los acuíferos vuelvan a su estado casi natural. No, al estado natural no. Hay que llegar a un equilibrio entre el recurso disponible y las extracciones. Entonces, aquí se ha optado porque el río Júcar se lleve 110, 100 lo que sea. Al final es algo que establece los gestores en concordancia con todos. Que no es por hablar del caso concreto de la Mancha Oriental, es que a nivel general, o sea, la explotación de los acuíferos no es que se busque el 1,1, es que se busca el 0,8. No se busca que tú puedas explotar los recursos disponibles, sino los recursos disponibles, una vez que le restes las necesidades medioambientales, por debajo de eso también otro margen para que los acuíferos se recuperen y vuelvan a su estado natural. Sí. Por lo cual, esas grandes llanuras de la... Este 1,20 que dice Herminio, eso se puede llevar a 0,8. quieren que llevarlo a 0,8. Esto es las extracciones totales dividido el recurso disponible. Y eso va a hacer que esa riqueza que genera el agua subterránea en todos los territorios de España se tenga que ver de otra manera en todos los territorios, porque para cumplir esa legislación, desde luego no se va a poder producir
lo que hasta ahora. Habrá cambios de cultivos, como muy bien apuntabas, y que se adaptará el agricultor y quizás se obtengan esas rentabilidades, pero cuando vimos el agua... No hay más remedio que habrá que ponerse de acuerdo, de una u otra manera. Y sí quería resaltar un momento de darte la enhorabuena por la exposición tan didáctica que has hecho de las aguas subterráneas y resaltar que aquí una medida fundamental que se pudo tomar gracias a todos estos trabajos, pero sobre todo gracias a tu labor. Porque lo que has dicho de que cuando el río Júcar se secó y que hubo que decidir una zona donde se dejaba de regar, esa decisión se adoptó gracias a que este señor en su tesis doctoral hizo ese estudio y pudimos aprovechar aquel trabajo y aquellos planos para delimitar hasta qué zona se obligaba a dejar de regar y a partir de dónde no. O sea que la labor que han hecho... Hace poco di una charla para agricultores y hablamos de esto y no todos estaban contentos. Porque cogieron el dinero y no regaron en esa zona y luego Hacienda el año que viene les pegó un palo porque no habían pagado. Entonces, o sea que para que veas que en esto todo el mundo tiene su... En una línea y 5 metros de un lado al otro un pozo se incluía. Entonces, te lo quiero agradecer públicamente porque... Gracias, mío. Por aquí quiero aprovechar que tienes esta diapositiva sin entender nada, que no sea agricultor ni sea nada de esto. Retorno de riego 71, DECNI 45. No podemos ser más eficaces en lo absurdo que es extraer un agua, regarla para que vuelva donde estaba y gastarnos el dinero en moverla. Es decir, no digo ponerlo en cero, pero habrá formas de riego más eficiente. ¿no? Sí, esto es porque a la hora de hacer los balances y de cuantificar las extracciones todavía se utilizan dotaciones medias y dotaciones brutas, lo que necesitaría esa planta que se le echara para tener ese desarrollo. Y si veis, si fuera más o menos en la eficiencia de los retornos de riego que hay aquí, suele ser un 15%, 5% se va a la atmósfera y el 10% se infiltra, y eso no suma estos retornos de riego. Lo que pasa es que ahí están contabilizados la sustitución de bombeos, que también riega, que ese agua proviene desde el embalse de Alarcón, viene por el trabajase Tajo Segura, y se ha sustituido pozos que bombeaban antes del acuífero por recursos superficiales, ¿vale? Pero sí, la eficiencia de riego es otra asignatura la que tienen que trabajar. Me llama la atención que hay una palabra que estamos usando todos sin sentirnos culpables, que es la palabra explotación. Quizá el término no es inocente, quizá habría que cambiar ese término, ¿no? Y que intentemos hablar de otra cosa, en vez de explotar la tierra, ¿no? Bueno, yo creo que es que el ser humano es así. Me refiero a que no el ser humano, sino el desarrollo de nuestra humanidad hasta ahora ha sido a costa de los recursos naturales. ¿Vale? Los recursos son los que son. Y siempre que se haga un uso de esos recursos, se va a explotar esos recursos, ¿vale? ¿Qué es, a mi juicio, qué es lo que se tiene que hacer? Buscar un equilibrio en el que nosotros decidamos qué es lo que está permitido y lo que no, ¿vale? Ahora que están tan de moda las líneas rojas, pues que entre todos establezcamos esa línea roja o este límite de una franja, no tiene que ser una línea, es una franja de vamos a estar pues ahí moviéndonos, ¿vale? Una tubería desde Alemania hasta España, pase por Francia que nos rieguen, porque ellos tienen agua gratis de la lluvia y nosotros la tenemos que extraer. Pues mira, eso más sencillo, los europeos, que nos manden una tubería. Para que veas cómo están las cosas, el cuatrimestre pasado he tenido varios proyectos fin de grado de la Universidad de Frankfurt aquí, ¿vale? Porque están viniendo a ver qué pasa con las aguas subterráneas. Ellos no han necesitado hasta ahora extraer aguas subterráneas y casi todo era por precipitación de agua de lluvia. Lo que aquí llamamos secanos, pues para ellos era regadío. Y están viniendo, ya están mandando de sus universidades a estudiar aquí cómo gestionan las aguas subterráneas, cómo se hace un modelo de un acuífero, ¿vale? Para que veas que... También hay una noticia de que somos deficitarios en producción de cereal. O sea, se está importando de Ucrania, de Argentina, que aquí se ha cultivado siempre. Pero claro, la almendra coge un precio que es más rentable. Si algún país produjera almendra mucho más barato, pues los que han plantado almendra pues no tienen que comer, ¿no? Entonces, si aquí somos un país de secano, ¿por qué nos hemos dedicado a esto? Cuando realmente se puede mantener el regadío, pero con cultivo que sea, digamos, más sostenible. Pues sí, pero yo me imagino que aquí en los años 70
tal y como está, años 60 o años 70 en esta región, si no hubiera habido aguas subterráneas, pues a lo mejor esta región ahora sería, y no por no desmerecer a otra, pero a lo mejor sería Soria, ¿vale? Sí, estamos en un cruce de caminos y tal, entonces a lo mejor esta extracción o explotación que hemos hecho del agua subterránea, habría que entenderlo como, por ejemplo, cuando te quieres comprar ahora una casa y pides una hipoteca al banco, ¿vale? Pues le pedimos una hipoteca a nuestro acuífero, pero ahora se lo tenemos que ir retornando poco a poco, ¿vale? Nos ha servido para desarrollar y para que venga Eurocopter, haya una universidad, haya otros tipos de gestión. Pero ahora, con los precios esos que he puesto yo, que seguro que están mal, pero esos 0,5, esa alfalfa 0,7, la alfalfa se riega desde abril hasta, desde febrero hasta casi todo el año, ¿vale? Y si vais para Chinchilla, ahí hay una empresa que cada vez es más grande, que está con la alfalfa. O sea que eso tiene rendimiento, y si tiene rendimiento, pues se va a seguir regando. Y mira que ha habido problemas lo podéis ver, con la energía. El extraer agua de pozos, pues a lo mejor cerca del Júcar no tanto, pero aquí en Pozo Hondo, que están las aguas casi a 200 metros, subir 1 metro cúbico desde ahí tiene que costar una barbaridad. Y yo me parece que ha habido grandes empresas que incluso han puesto plantas fotovoltaicas para suministrar eso, que no sé cuánto tiempo tardarán en amortizar eso. Y sin embargo ahora, en este enero, el kilovatio hora ha habido época que ha estado regalado. O sea que es que está todo tan global. A lo mejor muchos de los cultivos han cambiado la forma de explotarlos por el coste energético que tenía en la extracción de agua, y sin embargo ahora, si la energía pues tiene otro valor, pues se vuelve otra vez a esos cultivos. Entonces es complejo, ¿no? Entonces, pues bueno, poco a poco, y trabajando, científicos, usuarios, la sociedad se tiene que involucrar más. En las reuniones con Confederación no aparece el factor social, ¿vale? De hecho, yo cuando voy a dar clases por ahí, a mis alumnos que van a ser agrónomos o ingenieros, el tema de las aguas no lo entienden, ¿sabes? No saben cómo funcionan, no saben cuánta agua tiene un acuífero, cuánto, ¿vale? Perdona, es el problema de los planes de estudios de la universidad, y incluso de la universidad los planes de estudios tienen que haceros. Los planes de estudios se tienen que hacer para la decisión de los estudios. Pues ya desde el bachillerato tiene que ser, en temas tan fundamentales como el agua. Ha sido súper interesante, perdonad. Gracias, nada, no te preocupes. ¿Hay alguna pregunta más? Hola, ¿qué? No, pregunto, a mí me suena que hay contabilizados pozos. ¿Está realmente contabilizado toda la extracción que hay? ¿O se lleva Por supuesto, las todo piscinas eso? particulares. Estoy preguntando algo, perdón. Yo creo que aquí perdona. No lo sé porque no tengo me suena que debe haber contabilizados no sé cuántos, y es con lo que están hechos todos estos estudios. Se supone con los que están conocidos. Los que no están conocidos, ¿se sabe o se pronostica cuánto hay o cuánto no? Pues eso es. Hay pozos legales, pozos ilegales y pozos alegales, ¿vale? Una cosa es el taladro que haces y que vayas a extraer el agua. Entonces, es difícil eso. En ningún sitio de España contar todos los pozos que hay es prácticamente imposible, porque llega una máquina perforadora y en una noche te ha bajado 100 metros con una rotopercusión y no hay ningún problema. Y hay pozos que se utilizan para agricultura, otros para uso doméstico, o sea que contabilizar todos los pozos es complejo. Y colocarles un contador, mucho más difícil, ¿vale? De hecho, hubo experiencias de una empresa que se llama Trasatec, que cuando yo salía de la carrera daban trabajo, que era ir a ver los contadores. Cuando llegabas a una finca y preguntabas al propietario que si te dejaba entrar a ver el contador, pues imagínate cómo lo que pasaba. Eso es muy difícil. Lo que sí que se puede controlar, y es muy fácil, mediante imágenes de teledetección, que tenemos satélites de órbita polar, la Tierra gira así, entonces cada semana tenemos una imagen de satélite. Cada semana, con una resolución ahora, los satélites antiguos eran de a lo mejor 30, 40, 50 metros, pero es que ahora lo tenemos de 5 metros. La resolución es el tamaño del píxel.
Entonces ahora podemos, hasta parcelas muy, muy pequeñitas, ¿vale? Controlar, ¿vale? Cada semana. Es ideal para hacer el seguimiento de los cultivos. Si sabemos que en la Mancha Oriental todo el agua, prácticamente todo, excepto una zona que hay en el río Júcar y unos regadíos del Balazote y del Jardín, pero el resto es todo de aguas subterráneas. Entonces sabemos que para regar ese cultivo han tenido que utilizar aguas subterráneas. Entonces yo creo que en la Mancha Oriental, o bueno, el modelo que hemos hecho nosotros calibra perfectamente porque ese parámetro, que es las extracciones, están muy bien contabilizadas, ¿vale? Y eso se puede hacer en otros sitios, en el Guadiana, en cualquier otro sitio. El global se puede saber, pero el particular es complejo. Pero aquí el particular lo que han hecho es, tienes la superficie de cultivos de regadío sacada por satélite y lo que le han hecho encima le han puesto, por ejemplo, el catastro, que no es el catastro, aquí se llaman unidades de gestión hídrica, que son unas cosas que nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿sabes? Yo tengo unas peleas con esas cosas porque cada año me dan una capa distinta, pero se puede cruzar con el catastro y entonces esa parcela, que es propiedad de Pepito Pérez, pues se sabe exactamente que ha tenido tantas hectáreas de este tipo de cultivo. Y se puede llegar a saber no solo si es un regadío de primavera, de verano, una alfalfa, una viña, sino si es un ajo, si es un trigo, si es el trigo blando, si es el trigo duro, si es un maíz de ciclo. Con la teledetección se está llegando a esos niveles. Y cuando hay duda, se van los propietarios allí y vuelan un dron. Con un dron vuelan y controlan. Y ya no solo están sacando el tipo de cultivo que es, sino están sacando la cantidad de agua que está evapotranspirando en ese momento el cultivo, ¿vale? Entonces la tecnología está avanzando y en ese sentido, oye, pues que tiene 3 pozos y saca uno de un agua de aquí y la mitad de aquí, pues bueno, ¿vale? Es problemático porque probablemente un pozo lo tenga en un acuífero y el otro lo tenga en otro acuífero y no sabemos de dónde está saliendo cada uno, pero en general sí que lo tenemos, de manera general el volumen total yo creo que sí que está controlado.